la pupila asombrada que descubre cómo apunta. Soy todo lo que se junta para vivir y soñar. Una mirada lo dice todo. Vida. Traes entre las manos vivas la esperanza y un motivo para que tu sed resulte para todos un camino. Inconfundible Santiaguito Feliu. Con sus versos emprendemos la aventura espiritual de hoy que lleva por santo y seña La Pupila Asombrada desde casa. Aquí también eres bienvenida, bienvenido y viceversa. El combate más duro fue el combate en que atacamos en plena costa en una casi temerario ataque. Por ayudar sencillamente a un grupo, nos apartamos de nuestra autoridad que había desembarcado y por darle un apoyo realizamos un ataque temerario en que murieron o fueron heridos un tercio de los participantes. Allí curamos a todos, todo el día, suerte que destruimos las comunicaciones el primer disparo. Al Che lo enviamos de refuerzo porque tenía un fusil ametrallador, estaban en el estado de nosotros. Y el enemigo estaba muy interesado. Yo con una pequeña escuadra lo envío hacia la ala izquierda para fortalecer la zona donde podían llegar algunos refuerzos. Aunque sabíamos dónde estaban las tropas de ellos y cuánto tardarían en llegar. Y entonces el Che va a cumplir una misión por allí. Ese combate se prolongó casi 3 horas. Fue tremendo. Ellos disparaban desde aquella posición, y por eso hubo tantos heridos de ellos y de nosotros. Curamos. El Che, como el médico militar que tenía una herida en la cabeza, lo atendió a él y entre los dos atendieron a los heridos del ejército, que tenían más que nosotros. Y a los heridos, ocupamos todas las armas. A nosotros un botín grande y ocupamos muchas armas automáticas y un número de prisioneros que nos lo llevaron porque los heridos nuestros quedaron allí, que no podían llevarse. Eso, una cosa, uno de ellos estaba herido, el Che sabía que era de muerte, magnífico muchacho, me contó, quiso el Che y yo le di un beso al muchacho que dejaba, casi morimos. Pero el Che tiene los heridos. Y allá entonces, con una poca gente, se queda con los heridos, porque tú no podías cargar con los heridos, había varias columnas de ellos, y reacción ulterior a aquel ataque que fue bastante temerario, fue el más fuerte que habíamos hecho. Y había ocupado muchas armas, y entonces se queda el Che con los heridos. Y Fidel tenía razón, exactamente como había dicho José Martí. El que se apodere de la Sierra Maestra, se apodera de Cuba. ¡Vamos! De nosotros, 6 compañeros muertos y 17 están heridos. Y 6 de ellos no pueden caminar. ¿Cómo está Almeida? Está bien, lo está curando. Prepara a los prisioneros que se van con nosotros. Disculpe, doctor, no tengo experiencia en situaciones como esta y no sé qué hacer. Tengo un hombre ahí que se me está asfixiando. ¡Ya, muchachos! ¡Hay que irse ya! ¡Vamos, que viene! ¡Vamos, muchachos! Deja eso. Vamos. Tú estás bien, ayúdalo a esto, ayúdalo a esto. Sí, tenemos que irnos ya. Vamos. Oye, come mierda, deja eso ahí, vamos ya, carajo. Hay que irse ya, muchachos, vamos. Bueno, la finca de Israel Pardo no está lejos. Ernesto puede llevar a los heridos para allá. No. Cuando ellos se recuperen, nos podemos unir ustedes más adelante. Eso podría ser muy peligroso. Después de esto, toda la zona va a estar inundada de soldados. Fidel, es que no tenemos otra opción. Vamos a pensarlo. En todo caso, que se lleven las mejores armas.
manos vivas la esperanza y un motivo para que tu ser resulte para todos un camino. Vida, la guerra tendrá un sentido de renacimiento y sueños, sueños que harán del hombre un humano, un buen destino. Vida, te buscamos desde siempre y ahora somos toda una razón armada desde el alma hasta tu vientre. Vida, porque es el verdadero trecho para que tu pecho rompa este cielo gris. Vida, a la muerte le queda un tiro y un corazón que defiende y hace de tus alas grandes una historia para siempre por el amor. Vida, vendrás quemando el eco que quiera tener lo viejo, quien no tuvo nunca manos ni palabras por tu triunfo. Vida, los verdaderos hombres solo son gigantes brazos que le nacen a la tierra y se van a la montaña. Hacedor. Vida, la montaña está en la sangre, en tantas calles. La montaña está pariendo el porvenir de este planeta. Vida, de este planeta indio y negro y blanco, poderoso y pobres, todos al final. Vida, a la muerte le queda un tiro y un corazón que defiende y hace de tus alas grandes una historia para siempre por el amor. A la muerte le queda un tiro y un corazón que defiende y hace de sus alas grandes una historia para siempre por el amor. Con la canción Vida de Santiaguito Feliu y las memorias de Fidel en esta entrevista con Ignacio Ramonet sobre los días de la Sierra Maestra, de cómo el Che pasa de doctor a combatiente en ese combate que fue el Huero. Estamos acercándonos ya al futuro inmediato con Iroel Sánchez. Bienvenido, Iroel. Un gusto saludarte. Sí, Karen, un saludo. Esta semana seguimos transitando esa entrevista maravillosa. En este programa volvemos sobre esta entrevista de Fidel con Ignacio Ramonet, que nutrió su libro que conocemos acá como 100 horas con Fidel. Y queríamos detenernos hoy en esa vocación intelectual y de escritor del Che, que viene también de sus lecturas literarias y sus lecturas políticas,
pero sobre todo también en su disciplina y en su rigor y en su honestidad, sobre todo hablando de sus diarios, esa costumbre y esa disciplina de llevar notas en todo, en el viaje por América Latina. Está este libro, Notas de Viaje, de juventud, publicado aquí en Cuba varias veces. Está, bueno, por supuesto, el diario del Che en Bolivia, está su diario en el Congo, que también ha sido publicado. Están sus diarios aquí en la Sierra, que han sido publicados conjuntamente con el de general de ejército Raúl Castro, La Conquista de la Esperanza. Y esos diarios, por ejemplo, en el caso del diario de la Sierra Maestra, le sirve para publicar un libro que compila su pasaje de la guerra revolucionaria, compila sus relatos sobre la guerra de liberación en Cuba. Un libro que tiene como base, como fuente nutricia, ¿qué elementos? Sí, este es un libro que toma de lo que él empieza a colaborar en la revista Verde Olivo con todos esos testimonios de la historia de la revolución, ¿no? De los diferentes combates, de alegría de Pío, con una honestidad y también con una prosa muy inteligente, muy bien escrita, que este es un libro que originalmente se publica después compilando todos esos testimonios por ediciones Unión, de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Yo quería sobre todo insistir, porque vamos a ver el testimonio de Fidel hablando en la velada de homenaje al Che a raíz de su caída en combate, de ese Che escritor, pero quería detenerme en la idea del Che, del apego a la verdad, de su honestidad, porque en este artículo sobre el Ubero que está en Pasaje de la Guerra Revolucionaria, donde él dice: todavía de madrugada continuaban narrándose las incidencias del combate. Casi nadie dormía o dormía a ratos, y cada cual se incorporaba a las tertulias contando sus hazañas y las que vio hacer. Por curiosidad estadística tomé nota de todos los enemigos muertos por los narradores durante el curso del combate, y resultaban más que el grupo completo que se nos había opuesto. La fantasía de cada uno había adornado sus hazañas. Con esta y otras experiencias similares aprendimos claramente que los datos deben ser avalados por varias personas. Incluso en nuestra exageración exigíamos prendas de cada soldado para considerarlo realmente como una baja del enemigo, ya que la preocupación por la verdad fue siempre tema central de las informaciones del ejército rebelde. Y creo que es una clara muestra de la ética de Fidel, de la ética del Che, y de ese apego a la verdad que lo va a acompañar durante toda su vida hasta su caída en combate en Bolivia, y en la que también se va a referir Fidel siempre a la hora de comentar las virtudes y las características de un hombre que nos sigue acompañando a todos los revolucionarios cubanos, ¿no? Que nos acompaña y nos ilumina, sobre todo en los tiempos donde a veces la verdad no es tan tenida en cuenta. Un saludo. Gracias, Iroel. Nos vemos la semana que viene y nosotros vamos entonces con este material. Pero además añadía otra cualidad que no es una cualidad del intelecto, que no es una cualidad de la voluntad, que no es una cualidad derivada de la experiencia, de la lucha, sino una cualidad del corazón, porque era un hombre extraordinariamente humano, extraordinariamente sensible. Por eso decimos, cuando pensamos en su vida, cuando pensamos en su conducta,
que constituyó el caso singular de un hombre rarísimo en cuanto fue capaz de conjugar en su personalidad no solo las características de hombre de acción, sino también de hombre de pensamiento, de hombre de inmaculadas virtudes revolucionarias y de extraordinaria sensibilidad humana, unido a un carácter de hierro, a una voluntad de acero, a una tenacidad indomable. Y por eso le ha legado a las generaciones futuras no solo su experiencia, sus conocimientos como soldado destacado, sino que a la vez las obras de su inteligencia. Escribía con la virtuosidad de un clásico de la lengua. Sus narraciones de la guerra son insuperables. La profundidad de su pensamiento es impresionante. Nunca escribió sobre nada absolutamente que no lo hiciese con extraordinaria seriedad, con extraordinaria profundidad. Y algunos de sus escritos no dudamos de que pasarán a la posteridad como documentos clásicos del pensamiento revolucionario. ¿Quién asume cuántos años han pasado desde aquel octubre en que naciste a todos? ¿Quién sería capaz de hablarme de tu vida? A tanto sueño ha habido y tanta mierda. ¿Quién puede abrir la puerta, amigo, por donde penetremos al futuro? ¿Quién dice de ti que sepa de nosotros? ¿Quién festejará estos 30 años? Y es que el 67 fue un buen año, tiempo febril de andar a tientas a pleno corazón en la garganta, henchida el alma de perfil, buscando un verso que develara al fin un Cristo comunista o un guerrillero invicto en cruz y bala. Aquel 67 fue tu lumbre. Hoy hay los que dicen que te has ido y también quienes sabemos que llegaste para siempre. Bienvenido a tu fiesta, Guevara empedernido, esta que andamos celebrando, quienes nunca creeremos en tu muerte. A los 20 nadie hará que no seas Quijote en flor y que no hagas del dolor ajeno un pedestal. A los 20 es amor, es promesa, es verdad, es premura realidad, franqueza y sol. A los 20 andabas crudo en motoneta, a los 20 andaba presta tu veleta, a los 20 andabas raudo para darte un aguinaldo, a los 20 ya sabías que sin muerte no habría vida, a los 25 ya todos supimos que tu corazón abría los caminos, a los 25 el oro de tu vida fue el decoro, a los 25 fuiste como el Dios que nos asiste, y ahora van 30 que naciste a los demás, al resto grande que conoce tu cantar, a tantos nuevos que te esperan refrendar
en su canción de cuna, esperanza y claridad. Salud, compañero del alma, del desvelo y la calma, de la palma y del sur. Salud, que despierte la siesta, bienvenido a tu fiesta de esperanza y virtud. Salud, amigo mío, y de todos los solos, aquí plantamos los que enamoramos la búsqueda eterna del saber y la utopía. Y a fuer de trovador sigue tu canturía. Salud, hermano grande y amante del trueno, sempiterno y así, vida y terreno, seguimos siendo camino y cofradía, sabiendo que aunque haya noche, siempre hay día. Salud, compañero del alma, del desvelo y la calma, de la palma y del sur. Salud, que despierte la siesta, bienvenido a tu fiesta de esperanza y virtud. Salud, salud, mucha salud. Un trovador guevariano, Vicente Feliu, cantaba al Che a 30 años de su asesinato en Bolivia. Y con eso como música de fondo nos vamos hasta la casa de la ingeniera informática de este equipo, Naima Cepero. Naima, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? ¿Cómo anda todo por casa? Hola Karen, nosotros estamos bien. Muchísimas gracias. Es un placer como siempre acompañarte. Karen, en la sección de hoy nos vamos a ir hasta Altagracia, en Argentina, donde vamos a poder conocer la casa donde el Che pasó parte de su infancia y de su adolescencia. Y lo vamos a hacer mediante un recorrido por el museo, por esta casa convertida en museo desde 2001. Para poder tener acceso a este museo lo vamos a hacer mediante la dirección museodelche.gov.ar. Karen, en esta no es la clásica visita virtual a la que estamos acostumbrados a traer al programa, pero sí tiene un recorrido virtual realizado en 360 grados. Te digo que no es la clásica visita virtual porque no vamos a tener los puntos de información. Solo vamos a tener puntos de navegación que nos van a permitir, bueno, recorrer las diferentes salas que componen este museo. Karen, en estas salas vamos a encontrar exposiciones fotográficas, vamos a encontrar objetos que pertenecieron al Che y a la familia. Vamos a poder conocer, como te decía, un poco de la casa y de la vida de la familia. Una de las salas se llama Camilo Cienfuegos y en ella vamos a encontrar una exposición bien bonita dedicada a la amistad entre el Che y Camilo y dedicada también a un poco a la historia de nuestra revolución. Quiero decirte que además de esta visita en 360 grados que te estoy comentando, también vamos a tener acceso a una galería que está compuesta por un compendio de imágenes bastante interesantes. Algunas para mí fueron nuevas, nunca las había visto y realmente me gustó bastante. Entonces, bueno, con la invitación a que todo aquel interesado en conocer un poco más de la vida del Che y de cómo fue su infancia y su adolescencia, dejamos la invitación abierta a recorrer este museo en Argentina de manera virtual. Un gusto como siempre y nos vemos la semana que viene. Seguro que sí. Muchísimas gracias, Naima. Nosotros, con estas imágenes de la Casa de Altagracia, entramos de nuevo a la entrevista de Ignacio Ramonet con el comandante en jefe, donde se rememoran aquellos días de la Sierra Maestra.
mantuvimos un número de prisioneros para garantizar que no asesinaran a los heridos nuestros que quedaron en el cuartel. No, porque íbamos a tomar represalia, pero hacíamos una presión. Si tú tienes 15 o 16 prisioneros, tiene una cierta garantía. Allí se quedaron los heridos de ellos, los heridos de nosotros, y nosotros nos llevamos los prisioneros que podíamos llevar. Entonces el Che lo enviamos con poca tropa, sin no dejar muchos rastros, con los heridos cubanos que podían moverse a un lugar de una zona campesina donde los atendió allí. Y algunos campesinos se les reunieron. Bueno, él tenía algunas armas. Al cabo de varias semanas que el Che se incorpora con los heridos que se han repuesto, con algunos que se le han reunido. Entonces el primer comandante que nombramos fue al Che. Había dos que sí tenían muchos. Che, Camilo también. ¿No había problemas que él no fuese cubano? Sí, ya lo habíamos tenido en México porque lo habíamos puesto al frente de un campamento y había algunos que empezaron a hablar que era argentino. Y se buscaron la gran bronca conmigo. Allá en un campamento de México. Y aquí, bueno, ya como se destacaba el médico, su valentía. Entonces Che es jefe de una columna. Bueno, se destaca por un montón de cualidades. Humanas y políticas. Humanas y políticas. Hubo muchos comandantes, estuvimos juntos, yo reunía las tropas de los dos y hacíamos una operación, una emboscada. Cuando nosotros perdimos la guerra, descubrimos que el ejército en sus posiciones, el enemigo en sus posiciones es fuerte y el enemigo en su movimiento es débil, muy débil. Entonces fuimos desarrollando las tácticas, no te voy a hablar de eso, fuimos aprendiendo todas las tácticas. Y la escuela fue aquella primera columna. El Che tenía un gran entusiasmo. Primero lo mandamos de jefe de una columna hacia la vía, con 140 hombres, con de las mejores armas. Una de las bazucas ocupadas, casi otros no habían de esto. Otra que teníamos nosotros nos destruyó un tanque. Después, una de las bazucas llevaba buen armamento, buenos soldados. Y como era un ejemplo de mucha moral y ascendencia sobre la tropa. Y Camilo igual. Así que cogimos dos excelentes jefes. Aunque Camilo llegaba más seguro. Porque el Che a veces, su carácter, bueno, él a veces algún combate podía eludirlo. Y no lo eludía. Era su carácter intrépido. Intrépido. Todo, aunque yo ya él estaba mucho más, porque tú tienes la responsabilidad de estas tropas que andan. Era casi temerario entonces por momentos. Sí. No, y el Che no habría salido vivo de esa guerra si no se ejerce ese control de que te hable sobre su audacia y su cosa temeraria. Fíjate dónde viene la ofensiva. No, ni Camilo, ni el Che, ni ninguno de esos jefes están en primera línea. Mandó el Che para la escuela de recluta, que había cientos de ellos, de Ramiro, cuando de él y Guillermo en la zona. Después lo trajimos también pero el Che allí. De Camilo, para no usted lo hace para no arriesgarlo. El jefe para usarlo en la cosa estratégica. Coño, argentino, ¿se te partió una pata? ¿Y viste? Me dio por saltar por los techos. ¿Qué te pasó? Acabo de hablar con Fidel. ¿Y? Santiago está casi rendida. Santa Clara, lo único que nos queda entre aquí y La Habana. Batista va a mandar todo lo que tiene para Santa Clara. Por eso, cuando tú hayas tomado remedio y yo ya Guajay, podemos entrar y tomar Santa Clara juntos. Dame fuego. Oye, yo sé lo que voy a hacer cuando ganemos esto. Te meto en una jaula, te doy vuelta por todo el país y voy cobrando entrada. Vamos a ser ricos, chicos. ¿Qué te hizo unirte al movimiento? Bueno, yo estaba en la universidad cuando Fidel atacó el cuartel de Moncada. Y cuando le hizo alegato de defensa, la historia me absolverá.
Supe que él era el único que podía derrocar a Batista y entendí que lo haría luchando y eso me gustó mucho. ¿Tu familia te apoya? Sí, claro. Bueno, a mi primo lo mataron. La brutalidad del ejército ha aumentado muchísimo, sobre todo desde la huelga general. Yo creo que cogieron miedo cuando vieron a tanta gente levantada en contra de ellos. ¿Tú no pareces un comunista? ¿Y cómo son los comunistas? Bueno, no como tú. Los hay de todos los colores. ¿Piensas quedarte en Cuba cuando triunfe la revolución? Tengo a mi esposa y a mi hija en México y tengo que tenerlas en cuenta. Claro. Soy el teniente Pérez Valencia. El ejército rebelde no es lo que se imaginan. Entreguen sus armas y a nadie se le hará daño. Compañeros. Mantente en el aire, cambio. Santa Clara no ha enviado refuerzos. Esta gente está perdida. Che, atención, che. Oye, che, pudiste resolver el problema y seguir las instrucciones que me diste con el hombre que te mandé. Así que dime si me entiendes, si te doy el cambio, che. Camilo, te estoy escuchando perfectamente. Se te ha rayado el disco, tienes que cambiarlo, cambio. ¿Cuánto tiempo te demoras en Yaguajay, cambio? 3 días, quizás una semana, cambio. Mientras más tiempo te demores allá, más duro se va a poner esto aquí, Camilo, cambio. Oye, no se te ocurra entrar a la ciudad sin mí, ¿me oíste? Camilo, es justo compartir la gloria de vez en cuando, cambio. No, si compartir la gloria está bien, pero con un argentino no me haga eso, que eso es lo último. Cambio fuera, che. Cambio.
corazón del pueblo. Para que un hombre se viera con una mujer, para que un hombre se viera con una mujer, viva ese lecho de amor. Con el tren blindado de Silvio Rodríguez y la secuencia sobre la histórica batalla de Santa Clara de la película Che Guerrillero de Steven Soderbergh, nos vamos hasta la casa de Fidelito. Fide, ¿cómo estás? Qué bueno verte. En la ciudad que posee la isla en el centro, hay un tren descarrilado, Museo Nacional, que los amantes fecundan con savia del cuerpo. Viva ese hierro vencido por la claridad. El tren blindado de Silvio Rodríguez. Así mismo. ¿Y la película? Sí, la película, con montaje de la película. Y vamos al Che, pero no al Che combatiente, sino al Che amante de la poesía, a la cultura del Che, que además, como se sabe, escribió algunos poemas, especialmente en su segundo viaje por América, entre los años 53 y 56. Escribió poemas en Bolivia, en Guatemala, en México. Bueno, se conoce Vieja María, el Canto Fidel, Vámonos ardiente, profeta de la aurora, por recónditos senderos inalámbricos, a librar el verde caimán que tanto amas. Al parecer, ese poema lo hizo durante los entrenamientos que hacía en el rancho, para venir en la expedición de Granma, como quien dice, acabado de conocer a Fidel. Asimismo, dedicó un poema a Leida, que se lo dejó al partir hacia Bolivia, además una cinta declamando poemas de Vallejo, de Neruda. Siempre llevaba un libro consigo. Y vamos a ver un reportajito de la TV Pública Argentina sobre el Che y la poesía de Rubén Darío, cómo la llevaba consigo incluso en la guerrilla. Y bueno, vamos a un trovador. A propósito de esto, vamos a ver un trovador muy poético entre los más poéticos y muy especial ser humano, muy querido, que es Ariel Barreiro, el relojero de Aguada de Pasajeros. Bueno, funge también como relojero, un ser muy querido entre todos los trovadores. Piezas suyas como Niña sin ti no sé cuántas palomas van. Es una pieza que cantan incluso los muchachos, las más nuevas generaciones de trovadores, y que, bueno, está también la canción del Guardavías, Un hombre, Quinto Regimiento, que es una canción que le hace a su abuelo que peleó en la República y que hemos puesto aquí en la pupila, en la República, en la Guerra Civil Española, de parte de la República. Y vamos a ver a Ariel Barreiro con una pieza muy hermosa que se llama El Centinela de Pompeya, que es, bueno, se conoce Pompeya, la historia, el Vesubio, el volcán del monte Vesubio, que en el año 79 irrumpió en el pueblo y, bueno, se quedó petrificada media ciudad. Y eso es como una especie de museo tétrico, digamos, porque están los cuerpos calcinados. Y hay un personaje dentro de esa historia real, ¿no? Terrible, que es un hombre que está con su lanza, un centinela, y que está intacto, pero además que ese centinela se quedó parado, es decir, lo inundó la lava y no se movió, ni siquiera en la expresión.
como quien dice, se quemó vivo y no se movió ni de su puesto ni de su actitud. Y Ariel le compuso una canción a esa imagen de ese soldado romano firme con su lanza. Empieza a hacerse preguntas alrededor de esto, una canción muy filosófica, como caracteriza a Ariel Barreiro, de una sensibilidad humana extraordinaria. Así que vamos a disfrutar de este video, en el que además está a su lado Yair Orozco, no hace nada, no canta, sencillamente disfrutando de la pieza y como acompañándolo en este video. Así que Ariel Barreiro con El Centinela de Pompeya. Y antes la poesía de Rubén Darío, Cabalgando con el Che. Gracias, Fide, te espero la semana que viene y nosotros vamos entonces con estos dos materiales. Cuentan los que acompañaban a Ernesto Guevara en su guerrilla de Bolivia, que mientras avanzaba en su marcha recitaba poesía. Cuando lo capturaron el 8 de octubre de 1967, encontraron en su mochila varios cuadernos escritos a mano. El más conocido es su diario de campaña. Pero había un cuaderno rojo en el que había transcripto 3 poemas de Rubén Darío. Uno de ellos era Marcha Triunfal. 72 años antes, una fría madrugada de fines de abril de 1895, el gran poeta nicaragüense aún no había escrito aquella marcha. Estaba en un banco de nuestra Plaza de Mayo, desaliñado, desmejorado. Seguramente había pasado una noche de vino y juerga, cuando sucedió algo inesperado. Lo encontró el amigo indicado. Era el doctor Plaza, responsable del hospital de la isla Martín García, donde por aquellos años se hacía la cuarentena por la epidemia de fiebre amarilla. Plaza cubrió a Darío con un sobretodo y lo llevó directamente hasta el puerto para embarcarse en el vaporcito que los trasladaría hasta la isla. En Martín García, Darío se recuperó, pero también escribió, mucho escribió. Un día llegó un telegrama en el que le pedían un poema para el próximo aniversario de la Revolución del 25 de mayo de 1810, una celebración que se iba a realizar en el Ateneo de la calle Florida. Tenía 3 días para hacerlo. Darío se sentó y escribió su marcha triunfal que pasaría a la historia. Y como a tantas bibliotecas de nuestro país, llegaría también a la de la familia Guevara. Ernesto Guevara nació el 14 de junio de 1928 y varias veces durante su infancia escucharía a su padre recitando de memoria la marcha triunfal de Rubén Darío. Él mismo aprendería a citarla de memoria y la recordaría hasta sus últimos días, transcribiéndola a su cuaderno en medio de la selva. Hoy el manuscrito de Rubén Darío está en la sede de la Sociedad Argentina de Escritores, en la ciudad de Buenos Aires, y el cuaderno con la transcripción del Che en un archivo del ejército en la ciudad de La Paz, en Bolivia. Marcha Triunfal, un poema que celebra una revolución, escrito en una isla del Río de la Plata, que fue transcripto por un revolucionario en la selva boliviana. Ahora mismo eres solo el centinela. Tu trabajo es tener una lanza y velar cierta puerta. Te pagan por reconocer la tenue diferencia que hay entre un puñal y un lirio. Te pagan nada más que por permanecer ahí de pie, sin protestar, mirando hacia el olvido. ¿Quién quita que tengas pensado morirte de amor, o de rabia, o de viejo, o de frío? ¿Quién quita que tengas un perro, una novia, una flauta, una fiesta que hacerle al dolor? Tú tranquilo, soldado de Dios, o soldado de Roma, o tan solo soldado de tu corazón. Tú tranquilo, que cuando vuelvas a poder mirar, se habrá sentado el polvo
Y cuando el polvo sea solo asunto de tu fe, te habrán movido el mundo. Y cuando vengas a entenderlo más o menos bien, dentro de 2 minutos todo será cuestión de responderle al tiempo sus 2000 inocentes y largas preguntas, porque en fin, ahora mismo eres solo el centinela. No naciste poeta ni loco, ni esclavo, ni César, así que no van a poderte acusar de traidor ni de mártir. Así que no tienes por qué comprender la razón de por qué es que te quedas. Así que ya sabes que cuando vuelvas a poder mirar, se habrá sentado el polvo. Y cuando el polvo sea solo asunto de tu fe, te habrán movido el mundo. Y cuando vengas a entenderlo más o menos bien, dentro de 2 minutos todo será cuestión de responderle al tiempo sus 2000 inocentes y largas preguntas, porque en fin, ahora mismo eres solo el centinela y no tienes más nada importante que hacer además de tu oficio. Se despide así esta conspiración espiritual y nos vamos con Fidel por los caminos del Che. Allí nos espera también Silvio Rodríguez con La Oveja Negra. Con todos ellos te dejamos hasta la semana que viene. Con el triunfo de la revolución, Che se queda y participa con usted a la construcción del Estado Nuevo. Sí, era jefe militar, porque bueno, había que hacer peligro de invasión. Raúl para Oriente, Che para Pinar del Río, Almeida para el centro y yo para La Habana. Nos dividíamos los mandos. Cuando Girón, Che para Pinar del Río, yo en La Habana, y en Girón me dediqué, bueno, a la cuadrilla. Almeida y Raúl en Oriente. Crisis de octubre, bueno, Girón, crisis de octubre, cada uno tenía su lugar. Eso independientemente iban, hicieran lo que estuvieran haciendo. Él tenía gran entusiasmo en la revolución. Él incluso va en unas playas que están allí donde, por el asma, está en un restablecimiento, allí estábamos en una casa allí. Había Núñez Jiménez, Carlos Rafael Rodríguez, los demás, estaba yo, discutiendo la ley de reforma agraria. Realmente todos eran partidarios de una reforma más moderada. Y debo decir con toda honestidad, a ver quiénes están vivos, ellos se sorprenden porque yo planteo una reforma agraria mucho más radical. Entonces la ley de reforma agraria... ¿Y Che no lo siguió usted? Che, espérate, no había ningún problema, pero en absoluto estaba feliz. Él se cuidaba, él no andaba, pues tenía todavía un poquito aquel freno, de a pesar de su mérito, aquel freno. Y entonces no, bueno, él había tenido iniciativa de cosas de industrias y cosas en la sierra. Y entonces el INRA se convirtió en una institución muy poderosa. Ya el INRA interviene no solo tierra, tiene una serie de industria, y crea un departamento de industria y de industrialización. Y llamó al Che para que se haga cargo del departamento de industria. Aunque seguía siendo, bueno, figura, y cuando había cualquier cosa estaba él de jefe militar, jefe político, miembro de la Dirección Nacional de las Organizaciones Revolucionarias Unidas.
Venían del 26 de julio del Partido Socialista Popular y el directorio revolucionario. Nos reuníamos toda la semana, discutíamos los problemas fundamentales. Y entonces el Che estaba en la dirección nacional, estaba Raúl Rotamo. Y entonces, él ya tenía la cosa, y ahí se fue ganando el embrión del Ministerio de Industria. Ya. Y entonces el Che, espérate, en una etapa, un momento dado, aunque ya él estaba primero en eso. Después viene una segunda etapa, en que el Banco Nacional no tenía fondo y hacía falta un jefe del Banco Nacional, y por la confianza en el talento, en la disciplina, en la capacidad del Che, director del Banco Nacional. De ahí han surgido chistes en que llamé al Che, yo había pedido un como economista y habían llevado al Che porque el Che era un comunista. Y se habían equivocado, yo pedí un economista y me mandaron al Che, que era un comunista, y el Che era el hombre que tenía que estar allí. No le quepa la menor duda. Hizo qué trabajo hizo, excelente en esa. Qué disciplina, qué vocación, qué estudioso, qué abnegado, qué ejemplar, qué austero. Y amor, cualquier tarea que le daba, se entregaba por entero. Él ha estado, él ha recorrido el mundo, él estuvo en la reunión por allá con Choenlai, con Mao, con Nehru, porque él tenía mucha vocación internacionalista y mucho interés por todos esos problemas. Estuvo en Montevideo también. Pero no, ya después fue una estrategia. En la fase final, cuando ya se había tomado la decisión, pues él estaba bien, con entusiasmo tremendo. Y tenía ese para el líder político, líder militar, pero tenía como trabajo con Congreso la industria. ¿Cómo estudió todo? Y ellos estudió los métodos de derecho. Ahí donde surgen algunas polémicas entre el Che y Carlos Rafael. Una discusión, pues parecía media bizantina. Yo no estaba todavía tan consciente, pero Carlos Rafael empieza a defender el método autofinanciado y el Che defendía el método presupuestario. Che también era bastante opuesto a la cuestión de los estímulos, era partidario de los estímulos, pero limitado. El Che impulsó mucho el trabajo voluntario. Tú lo veías, si se hacía una combinada, había que hacer una combinada, él montado en la combinada de calle. Si había que construir, él con una carretilla. Si había que cargar saco, él cargando saco. Verdaderos ejemplos. Entonces son cosas admirables. Poca gente quizás sepa, bueno, algunos amigos, que esta canción se la dediqué también al Che. Al Che, no solo antiimperialista, sino también al Che que tenía ideas renovadoras dentro del mismo movimiento revolucionario. Se ha perdido la oveja negra. Se me ha ido para las piedras. A ese pasto que queda arriba de la montaña, cerca del sol, o estará buscando otra oveja de su color. Se ha perdido una oveja. La misma oveja oscura que de noche no se ve
bajo los rayos de la luna. Es la misma que se atora en los barrancos. Es la misma que anteayer maldijo al cura. Ahora es la maldición de mi rebaño. Ahora es la incertidumbre de mis hijos. Ahora es cuánto hay de triste en estos años, porque el Padre por su boca la maldijo. Se ha perdido un ovejo